Europa solía ser ese continente de prosperidad y cooperación. En 1999 entraba en rigor el Tratado de Ámsterdam, por el que se definía a la Europa moderna como un continente de fronteras abiertas, valores compartidos y una moneda en común. La idea de una Europa unida no solo era un proyecto político, sino también una promesa de paz y estabilidad tras siglos de conflictos devastadores, hasta que todo se... Europa se enfrenta posiblemente a su año más crítico desde su formación. ¿Escalará el conflicto con Rusia a otros países del este? ¿Votará Alemania un referéndum al estilo Brexit para abandonar la Unión? ¿O es posible que la eurozona entre en una crisis económica como la del 2008? El proyecto europeo, el de las democracias liberales que deslumbró al mundo en la segunda mitad del siglo XX, se enfrenta ahora a una serie de problemas que marcarán un antes y un después. Hoy vamos a especular sobre cómo el viejo continente puede que esté enfrentando su batalla más decisiva, la posibilidad real de desaparecer. Y vamos a intentar responder una pregunta fundamental. ¿Puede Europa sortear sus dificultades y prevalecer? O visto de otro modo, ¿tiene sentido seguir en Europa? ¿O mejor ves haciendo las maletas? Esto es The World Ahead. Bienvenidos. La historia de Europa está escrita con sangre. Se estima que solo desde el siglo XIX hasta nuestro tiempo ha habido alrededor de 300 conflictos armados significativos en Europa. La Europa moderna nació tras el fin del peor conflicto de todos los que el hombre ha presenciado en su historia. En 1945 terminaba la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de muertos fueron suficientes para convencer a los líderes de la época que construir otro mundo no solo era posible, sino necesario. Sobre esto, ¿qué más se puede decir? Auschwitz, Mauthausen, Forrest Gump salvando al Matt Damon. En aquellos años se buscaron fórmulas para evitar que otro gran conflicto estallara en Europa. Algunos hombres como Robert Schuman creían que esto pasaba por crear una comunidad de conveniencia económica que agrupara a todos los países europeos. Schuman provenía de un entorno multicultural. Hijo de un padre alemán y una madre luxemburguesa, adquirió la nacionalidad francesa tras la Primera Guerra Mundial, cuando Alsacia y Lorena fueron recuperadas por Francia. El joven Robert estudió Derecho, Economía y Filosofía en varias universidades alemanas y francesas. Esas experiencias, unido a su origen multicultural, marcaron desde bien temprano su espíritu europeo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schuman fue capturado por la Gestapo. Tras rechazar colaborar con ellos, pasó un tiempo en prisión, pero en 1942 logró escapar y unirse a la resistencia francesa. Años más tarde, en 1950, Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores francés cuando durante los meses de abril y mayo negoció en secreto la creación de un proyecto para unir la producción del carbón y el acero de Francia y Alemania. Schuman era el candidato perfecto. Por su pasado conocía bien ambos países y vio la oportunidad de que este proyecto fuera el inicio de algo más grande. Solo necesitó un año. En 1951 se firmó el Tratado de París y se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, firmado no solo por Francia y Alemania, sino por 4 países más: Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ese día nació la Europa comunitaria. A lo largo de las siguientes décadas se llevaron a cabo ampliaciones y reformas que fortalecieron la cooperación de los Estados miembros hasta que en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, estableciendo la Unión Europea. El proyecto con el que soñaban la generación de hombres y mujeres que había sobrevivido a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial había tenido éxito. No se había repetido un gran conflicto en terreno europeo desde hacía casi 50 años. Ese es el continente en el que todos los europeos hemos nacido en los últimos 80 años. La inmensa mayoría de la población europea actual, como tú y como yo, seguramente ha nacido en este periodo llamado la Pax Europea, pero este periodo puede que esté llegando a su fin. Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, emite un mensaje televisado especial ante la nación. A su orden, más de 150.000 soldados profesionales cruzan las fronteras de Ucrania desde diferentes ejes. Comienza la invasión de Ucrania. Europa, que vive complaciente en su seguridad, teme que el conflicto pueda ahora extenderse a otro Estado miembro de la Unión. Si bien la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto las carencias europeas en cuanto a seguridad, lo cierto es que Europa ya se enfrentaba a una larga lista de problemas. Mucho antes de la invasión rusa de Ucrania, concretamente en 2008, Europa ya enfrentó una batalla, en ese momento económica, que estuvo a punto de hacerla desaparecer. Y es que, posiblemente, el mundo actual se divide en dos, antes del 2008 y después del 2008. El 15 de septiembre de ese mismo año, los telediarios de todo el mundo abrieron con las mismas imágenes. Lehman Brothers había quebrado, arrastrando consigo una deuda de más de 600.000 millones de dólares. La crisis financiera del 2008 provocó la mayor recesión desde la Gran Depresión del 29. Se estima que solo en Estados Unidos 489 bancos quebraron en cuestión de meses e instituciones con más de 150 años de historia bajaron para siempre la persiana.
Pero lo peor, como siempre, lo pagó la sociedad. Millones de personas perdieron sus hogares y empleos. Si tienes unos 30 años como yo, sabes de lo que hablo. En Europa, muchos países tardaban hasta 8 años en recuperar los niveles económicos previos a la crisis, aunque muchos, a nivel social, ni siquiera ahora, tras 17 años, la hemos superado. We've avoided the collapse of the financial system. Este caballero con acento italiano es Mario Draghi. En 2011 era el presidente del Banco Central Europeo. Su trabajo en el banco era claro: velar por el interés económico de todo un continente. Cuando parecía que lo peor de la crisis financiera global había pasado, Europa entró en una espiral de incertidumbre económica. Algunos países del continente experimentaron una deuda sin precedentes a la vez que sus economías destruían empleo y soportaban recesiones económicas. Economías como la griega habían estado años mintiendo a Europa sobre sus niveles de déficit. Cuando las cuentas reales salieron a la luz, se vio que su nivel de deuda era del 170% sobre el PIB. Bruselas tuvo entonces que idear un rescate para que Grecia no colapsara y arrastrara a toda la Unión. Sin embargo, no fue el único país en necesitar ayuda. Otros estados como Irlanda, Portugal o España también solicitaron rescates o líneas de crédito para estabilizar sus economías. Entre las medidas que ayudaron a salir del atolladero a los europeos, estuvieron una serie de políticas monetarias llamadas hoy en día como políticas económicas no convencionales, y que nunca antes se habían utilizado en la Unión Monetaria. Europa hizo literalmente todo lo que se necesitó para salir de la crisis. Es más, muchos expertos creen que sin las medidas que el BCE de Draghi adoptó en aquellos años, el euro hubiera desaparecido. The ECB is ready to do whatever it takes. El whatever it takes sirvió para calmar a los mercados y sortear el peor momento de la historia económica reciente. La bala se había esquivado y el proyecto europeo seguía vivo. Sin embargo, lo que no sabía el BCE eran las terribles consecuencias a largo plazo de sus medidas. Por poner cifras sobre la mesa, el crecimiento del PIB en la Unión Europea en el periodo 2008 a 2023 fue del 21%, mientras que rivales como Estados Unidos lograron un incremento en el mismo periodo del 72%, o China un impresionante 290%. ¿Y eso por qué? Una razón es que los rescates europeos redujeron la presión sobre algunos países, ya nos podemos imaginar cuáles. Sí, algo había leído. Para llevar a cabo reformas estructurales que habrían mejorado su competitividad. Muchos economistas señalan que uno de los factores clave en la pérdida de competitividad ha sido la productividad. Se estima que alrededor del 70% de la brecha en el PIB per cápita con Estados Unidos se debe a una menor productividad en Europa. Y es que, a pesar del aumento en la liquidez que proporcionó el BCE para salvar al euro, se ha observado una baja inversión en sectores productivos y en nuevas tecnologías en Europa. Esto contrasta con el enfoque dinámico y la innovación de Estados Unidos. Pero claro, los yanquis no tienen Eurovisión, que se... Es más, ¿os acordáis del simpático italiano? Un informe presentado por el propio Mario Draghi de hace un año destacó que Europa necesita invertir casi 800.000 millones de euros para mejorar su competitividad y cerrar la brecha con Estados Unidos y China. El resumen es que hoy vivimos en una Europa con una economía mucho más débil que la del 2008. Sin ir más lejos, la locomotora de Europa, Alemania, ha confirmado que acabó el año 2024 con una contracción económica del 0,2%. Y aunque algunos analistas sugieren que podría haber un ligero crecimiento para este 2025, la verdad es que la situación no está nada clara. ¿Qué pasaría si Europa vuelve a experimentar problemas económicos como los del 2011? Difícil, ¿no? Sin embargo, puede que nuestros políticos tengan un as bajo la manga. Este es Ahmed. Llegó a Europa hace una década buscando un futuro mejor. Como Ahmed, millones de personas han cruzado las fronteras del continente en las últimas décadas. Se estima que en los últimos 20 años, Europa ha recibido a más de 60 millones de inmigrantes. Un flujo impulsado por conflictos, desigualdades económicas y hasta el cambio climático. Además, la incapacidad de gestionar adecuadamente estos movimientos migratorios ha generado tensiones sociales y políticas. Oggi Lampedusa dice basta! Por un lado, la inmigración ha contribuido a paliar el envejecimiento de la población europea, una de las mayores amenazas a la sostenibilidad de los sistemas de bienestar europeos. Sin embargo, la inmigración en muchos lugares está siendo un problema, y es que muchos inmigrantes sufren barreras laborales, educativas y culturales, lo que perpetúa ciclos de pobreza y marginación. Las encuestas reflejan la polarización de la opinión pública.
Mientras un 45% de los europeos ve la inmigración como un motor de enriquecimiento, un 40% la percibe como una amenaza a su identidad y seguridad. En países como Francia, Italia y Hungría, el debate sobre la inmigración ha alimentado el auge de partidos políticos de extrema derecha. Estas tensiones han llevado a cuestionar uno de los pilares básicos del proyecto europeo, la solidaridad. Además, las proyecciones demográficas no ayudan, y es que para 2050 se espera que Europa necesite al menos 50 millones de trabajadores adicionales para sostener su economía. Está claro que Ahmed no es el problema, pero tampoco podemos taparnos los ojos y no ver que la inmigración como fenómeno genera conflictos. ¿Cómo equilibrar la necesidad de atraer trabajadores con las tensiones sociales que eso genera? En el corazón del debate se encuentra una pregunta: ¿puede Europa convertir la inmigración en una oportunidad o significará su fin por las divisiones que genera? Y quizás el mayor desafío que enfrenta Europa no viene de fuera, sino de dentro. Y es que el continente está cada vez más fragmentado políticamente. Der Brexit wäre letztendlich eine Option. Wir haben das schon mit dem Euro-Austritt auch gefordert. El auge del populismo parece que no es un fenómeno pasajero, sino un síntoma de las fracturas en la sociedad europea. Partidos como AfD en Alemania o el Frente Nacional en Francia han ganado terreno en los últimos años. Estos movimientos han pasado de ser voces marginales a fuerzas políticas dominantes, obteniendo importantes resultados electorales y redefiniendo el debate político. La narrativa populista se basa en promesas de devolver el poder al pueblo, cuestionar las élites tradicionales y proteger la identidad nacional frente a una supuesta amenaza externa. Muchos analistas advierten de que algunos de estos partidos operan bajo la sombra del Kremlin, que podría estar usando las tensiones generadas por la globalización, la inmigración y el malestar económico para debilitar el proyecto europeo. El problema es que parece que Putin por ahora va ganando. Y es que la confianza en la Unión Europea y sus instituciones está en mínimos históricos en varios Estados miembros. Líderes como la alemana Alice Weidel ya hablan abiertamente de convocar referendos para decidir sobre la permanencia de sus países en la Unión Europea. Y mientras Europa se fragmenta cada día más, la sombra del Kremlin crece en el este. Vladimir Vladimirovich Putin llegó al poder en 1999 en una Rusia postsoviética con una profunda crisis económica y en plena Segunda Guerra de Chechenia. En aquel momento, Vladimir Putin era prácticamente un desconocido. Había dirigido brevemente el FSB, los servicios de seguridad rusos, herederos del KGB soviético, donde él mismo había hecho carrera como agente secreto. Hasta el año 2000 todo era un desastre, pero después todo mejoró, afirman algunos de sus habitantes. Y es que Putin logró que la economía mejorase, la inflación se controlara y con su discurso nacionalista restauró el orgullo perdido tras la caída de la Unión Soviética. En estos 25 años, nuestro espía ruso favorito ha demostrado ser un gran estratega. Ya desde su ascenso, favoreció a un grupo de personas conocidas como oligarcas, muchos de los cuales eran sus antiguos compañeros de trabajo o aliados políticos, lo que le aseguró lealtades personales y políticas. Con Putin, Rusia encontró a su nuevo zar, consolidando un modelo autoritario centrado en el poder absoluto del Kremlin. Ese éxito interno posiblemente le llevó a querer expandir su influencia política más allá de sus fronteras. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Y es que la política exterior rusa ha buscado siempre mantener el estatus de Moscú como un actor global, de la forma en que antaño lo fue el Imperio Ruso o la Unión Soviética. Bajo ese prisma nacen los conflictos en regiones como Georgia o Ucrania. En sus discursos, Putin enfatiza la necesidad de proteger a Rusia de amenazas externas, presentándose como un defensor del país frente a una supuesta agresión occidental. Según esta visión imperialista, Europa y Occidente en general son un enemigo para Rusia. Es más, muchos analistas afirman que si bien no podemos decir que Occidente está en guerra con Rusia, Rusia sí está en guerra con Occidente. Por lo que la pregunta es, ¿está Europa preparada? Según datos de la OTAN, si bien los gastos en defensa en Europa han aumentado un 30% desde el 2015, la dependencia con Estados Unidos sigue siendo crítica. La propia guerra de Ucrania ya muestra varios puntos débiles de Europa en su política de defensa. La dificultad para consensuar gastos en común, la lentitud de la toma de decisiones o la falta de una estrategia unificada ponen de relieve los serios problemas que tendría que enfrentar la Unión en un conflicto a gran escala. Además, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien se ha pronunciado en contra de involucrar a los Estados Unidos en un conflicto con Rusia, genera una mayor incertidumbre. ¿Qué pasaría si Europa tuviera que defenderse sola? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que requiere ir a una guerra? Seguridad, conflictos internos y economía son áreas claves para el devenir de Europa. Pero en un mundo tan interconectado, no nos puede extrañar que todas estas áreas tengan ramificaciones en otra diferente. Este rival los supera a todos. ¡Corred!
Al igual que Gandalf advertía sobre la naturaleza casi indestructible del Balrog de Moria, el futuro energético es para Europa ese enemigo que los supera a todos. Y es que en este tema, Europa tiene un problema casi insalvable, llamado dependencia energética exterior, y si puede ser barata, mejor. Durante años este punto fue pasado por alto en un entorno global de cooperación y desarrollo, pero el mundo ha cambiado. En 2021, por ejemplo, la Unión Europea importó de Rusia más del 40% de su consumo total de gas. Es de esperar que en un conflicto con Rusia, el Kremlin utilice esta carta y corte a Europa el suministro de gas. Si bien es cierto que en los últimos años Europa ha dejado de usar a Rusia como principal suministrador de gas, lo cierto es que solo hemos cambiado de actor, y ahora es Estados Unidos quien nos vende ese mismo gas más caro. Europa, por lo tanto, no ha solucionado nada, y seguimos siendo extremadamente dependientes de otros países. Países con sus propias metas y motivaciones, que no siempre se alinean con los del continente europeo. El gas es solo un ejemplo, pero sin ir más lejos, en 2020 la dependencia energética de la Unión Europea en su conjunto se situaba en torno al 58% del total. Energía de más barata producida en gran medida al uso de fuentes de energía altamente contaminantes. Para solucionar esa dependencia exterior, la Unión Europea ha establecido un objetivo de aquí al 2030 para que al menos el 42% de su energía provenga de fuentes renovables. Sin embargo, expertos como Antonio Turiel llevan años avisando de que la transición energética hacia un sistema 100% renovable es prácticamente imposible, debido a limitaciones técnicas y de materiales críticos, de los que de nuevo Europa es dependiente. Y aquí defino imposible, al menos en los términos crecentistas en los que hoy en día entendemos nuestro sistema económico, que podría ser diferente, pero de eso hablaremos otro día. No os preocupéis, el Elon Musk ha venido a salvarnos. Y es que en las últimas semanas, entre bailes y saludos romanos, está muy pesadito con la misma idea. Make Europe Great Again. Hacer una Europa grande de nuevo. A priori es una idea que deberíamos comprar, ¿no? Pues cuidado, porque aunque el eslogan está muy chulo y hará las delicias de los más motivados, no nos engañemos. Musk, como empresario, en principio solo busca el beneficio para sus empresas. Habrá veces, y genial cuando esto suceda, que sus intereses se alineen con los de Europa, pero confiar en que esto siempre será así no parece lo más inteligente. En verdad, el lema de Make Europe Great Again lo acuñó el gobierno húngaro al inicio de su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. No es ningún secreto las simpatías del gobierno de Viktor Orbán con Trump y su administración. Y es que aquí está el problema. Hasta ahora, la visión de gobiernos euroescépticos como el de Hungría no parecía estar alineada con el interés general de la Unión Europea. Por eso, ¿tiene futuro esta visión? Pues de eso vamos a especular. Mira, actualmente en Europa existen dos corrientes que marcan el debate político, económico y social. Estas corrientes no son excluyentes, pero sí representan enfoques muy diferentes sobre el futuro del continente. En primer lugar, los federalistas europeos, en mayor o menor grado, son personas como Emmanuel Macron en Francia o Olaf Scholz en Alemania, y otros líderes que abogan por una mayor integración entre los Estados miembros. La idea es que una Europa federal podría proporcionar un marco más sólido para abordar problemas comunes. Llevada a su máxima expresión, imagina un sistema federal donde un gobierno central en Bruselas tendría competencias sobre asuntos que afectan a todos los Estados miembros. Además, es presumible que la Europa federal tuviera su propio ejército. Esto, que puede parecer visionario, no es nada nuevo, y grandes políticos del siglo XX como Winston Churchill ya apoyaron la idea de unos Estados Unidos de Europa como un objetivo a largo plazo. Por otro lado, se encuentran los soberanistas o euroescépticos, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quienes defienden una postura opuesta. Como resumen, argumentan que cada nación debe retener el control sobre sus propias políticas y decisiones, priorizando la soberanía nacional sobre la integración europea. Para ellos, la centralización del poder en Bruselas puede amenazar las identidades culturales y los intereses específicos de cada país. ¿Quién crees que va ganando? La verdad es que en general parece que el mundo empieza a vivir una época marcada por el surgimiento de corrientes soberanistas como el trumpismo en Estados Unidos, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador o los partidos euroescépticos en Europa. Parece difícil, por tanto, que en un contexto como el actual en Europa, los federalistas puedan ganar.
por lo que el futuro más inmediato parece decantarse hacia una Europa con más gobiernos soberanistas y por lo tanto a priori una Europa más dividida. Escuchamos, pero no juzgamos. ¿Ayudará eso contra un enemigo como Putin? ¿Económicamente nos hará más competitivos? ¿Es esta la idea del Make Europe Great Again? Si os fijáis, he lanzado muchas preguntas. Y es que, para ser honestos, tengo más preguntas que respuestas. De normal me causa rechazo el que para problemas complicados tiene siempre soluciones fáciles. Pero sí creo en el no such thing as a free lunch, como dicen los ingleses. No existe la comida gratis. Hay decisiones y consecuencias a esas decisiones. Y posiblemente, después de muchos años, los europeos estamos ante un periodo en el que lo vamos a comprobar en nuestra propia piel. Como sociedad no podemos tenerlo todo. Querer mano de obra barata y no inmigración. Querer fabricar más y mejor y no contaminar. Tener seguridad y protección y no hacer lo suficiente para defendernos. Son dicotomías que tenemos que responder todos los europeos. O una cosa o la otra, porque nadie va a venir a salvarnos. Y de hecho, dudar del que quiere transmitir esa imagen. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentaba su propuesta para unir la producción del acero y el carbón de Alemania y Francia. No solo buscaba garantizar la paz entre naciones tradicionalmente enfrentadas, sino también sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en la Unión Europea. A la pregunta, ¿hay que hacer las maletas? Creo que la Unión Europea se enfrenta ante la mayor encrucijada desde su creación. Necesitamos de hombres y mujeres valientes que tomen decisiones sabias, de arquitectos modernos que sepan encarar las dificultades que nos vienen encima con astucia e ilusión. Parece difícil, pero creo que también es posible. ¿Y tú qué crees? Te leo en comentarios. ¿Sigue vivo el sueño europeo?